Yo ese monedero ramo debo tener una muestra por ahí. Ay, fue madre. Espérenme, chicos, denme chance un segundo. Ay, ¿yo por qué tengo tanto pesado? Esperen, chicos, que estaba mirando clases que he dado de cositas y tengo mucha cosa empezada. Estaba mirando el monedero ramo. Vea, aprovechen la vista. Miren eso tan lindo que tengo ahí. Este. Este. Ve, qué raro. Esperen que estoy buscando algo. Ustedes sigan aprovechando la vista y compartiendo que lleguen todos. Porque es que estoy... Dime. Buscando un monedero ramo que tenía empezado. Porque es que las muchachas me estaban diciendo, ay, profe, déjeme ver qué va a hacer. Y yo, perdón. ¿Qué busca, mi amor? No, si esto está por acá. Y yo, perdón, no lo tengo. Ve este color café tan lindo. ¿Será que me sirve para las orejas? Que estoy haciendo un perro más lindo. Porque sí está lindo mi perro. Ay, qué montón de cosas que yo tenga empezadas. Muchacha, acabo de descubrir que tengo muchas cosas empezadas. No, no lo encontré. Préstame el celular, mi amor, a ver si lo tengo en... La señora Islena me lo envió. Ay, yo, muchachas, yo encartada. No, ya me lo envió, la señora Islena me lo envió. Ya le digo cuál es el monedero ramo que vamos a hacer. Yo estaba buscando uno que tengo empezado, Islena, que es la que lo mandó a hacer. Y yo busque, y pues tan tontita. Mírelo, este es el monedero ramo que vamos a hacer. Muchachas. ¿Sí ven? Este es el monedero ramo, ¿ok? Materiales. En el caso, este cuerpecito lo vamos a hacer con estos dos colores. Café oscuro, café claro. ¿Listo? Amarillo claro, dijo la señora Nubia por acá. Y voy a mirar. Ese es el que vamos a hacer. ¿Listo? Ese monedero no tiene patrón. Les aclaro. Ese monedero no tiene patrón. Yo sí les aclaro de una vez. Creo que nosotros ya lo enseñamos en YouTube. Pero el problema es que ese monederito no tiene patrón. Estoy buscando por acá el fondo, que ahí no se ve el fondo y el fondo es lindo. Y el fondo es una estrellita chiquita, pero eso se los muestro. Hola, señora Leticia Rubiela, buenas noches, bienvenidas. ¿Cómo van, chicas? Alisten estos dos colores. Si vamos a ocupar, obviamente, para las flores, mucho. Uy, ese monedero ramo debía haber cobrado como 100,000. Eso tiene como 2 hileras de flores largas. Y estoy tomando agüita. Tomando agüita porque la taticardia grave. Yo a quién le mandé esa foto. Ay, voy a hacer la zarigüeya también. Estoy más feliz que voy a volver a hacer mi zarigüeya. Me pidieron el Papá Noel, pero en portallaves también. Ay, muchachas, gracias a Dios, hay mucho trabajo. Esperen que ya casi encuentro ese fondito. Mucho trabajo. A verlo acá, fajón dibujado. No, no está ahí. Y yo sé que mañana les voy a mostrar que tengo muchos empezados de monedero ramo porque me tocó dar clases, 3 clases virtuales, pero en WhatsApp. Entonces la chica que pidió esas clases, esta vez, mire, en ese pedido lo envié. Mírelo, acá está, mire, qué hermoso. Todo eso lo envié a la clienta esa vez, mire. Todo eso, un paquetote grande. Entonces me tocó enseñarlo 3 veces, chicas. 3 veces ese monedero ramo por WhatsApp. Mire, acá está el fondo. ¿Sí ven? Eso era lo que yo estaba buscando, nada más. Para mostrarles ese fondo.
Sí, hijo. Bueno, chicos. ¿No checó si hay arrocito? Cheque a ver qué hay. Y si no, miramos. Ah, no, hijo. Muchachas, lo que lleva oscuro, en este caso lleva color negro, lo vamos a hacer café oscuro. Y lo que lleva en bronce lo vamos a hacer en este color, ¿listo? Entonces empezamos y yo no recuerdo, la verdad les voy a ser sincera, no recuerdo si empecé con 10 puntos. Yo normalmente todo lo empiezo con 10. Este patrón, no, este monedero no tiene patrón porque son puntos en relieve. Usted aquí va a aprender a hacer puntos en relieve. Vamos a hacer 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado. Queda un pequeñísimo círculo y ahí empezamos a tejer esta primera vuelta. Creo que son 2 vueltas de puntos bajos. ¿Listo? Y lo otro se alternan, puntos bajos, punto en relieve. Pongan mucha atención, que de hecho me gusta mucho que el segundo color es este que es un poco más claro y van a ver un poquito mejor lo que yo voy a hacer, ¿ok? Vamos a hacer 10 puntos bajos, no sé si necesite los 10 o 9, si me sobra uno y miro qué hago, si me hace falta, porque no tiene patrón, de verdad no tiene patrón. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, pero amo hacer este monedero. 7, 8, 9 y 10. Ahí, listo, terminé los 10. La segunda vuelta, en la segunda vuelta, ahí en este pequeño fondo no se alcanza a ver muy bien. Lo que yo les digo, enseñé demasiado ese monederito, pero a eso yo creo que ya hace un año. Sí, no estoy mal. Mire, acá uno que envió la compañera la tarea. Divino, divino, hicimos hermoso ese monedero, Ramón. Fue muy bello. Por eso, bueno, por eso lo siguen pidiendo, chicas. Estaba buscando donde se vea mejor el fondo, pero no, en ningún lado se ve mejor el fondo que ahí esa foto que tengo. Esa única y pequeña foto que tengo. Yo borro todo, lo que pasa es que mi celular vive lleno. Bueno, vamos a hacer acá la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, pues para que no se me pierda, voy a marcar. Diana, buenas noches, bienvenida. ¿Qué dijo Diana? Amén, amén. Gladys, Jenny, Luz, aguas turbulentas, dice dejando like. Gracias, sí, dejen me gustas, dejen muchos like, muchachos, porque YouTube a veces se cae mucho. Se cae mucho de vistas, o sea, no es de que nos saque, sino que se cae mucho de vistas. Y vamos a hacer en esta vuelta, todavía me toca puntos bajos. No me da todavía para hacer punto de relieve. Pero acá tienen que hacer un aumento en cada punto agarrando la pestaña de atrás. Un aumento en cada punto. Agarrando la pestaña de atrás. En este monedero sí es muy importante que agarren la pestañita de atrás, chicos, porque si no, no van a hacer el punto en relieve. Es muy importante que se agarren la pestaña de atrás. Hola, Víctor, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo vas? Aquí, agarren la pestañita de atrás. Acá nada más. Agarren la pestañita de atrás. Agarren la pestañita de atrás. Esta es la segunda vuelta, o sea que si yo tejí 10 puntos bajos, en este momento estoy tejiendo 10 aumentos. El aumento es muy sencillo, son 2 puntos en uno, chico. Si usted agarra acá la pestañita de atrás en este puntico y dice que es aumento, ahí mismo hace un nuevo punto. Eso es todo. Sencillísimo, fácil, práctico, nada complicado. Listo. Estos colores fue porque los escogió la clienta, la dueña del monedero, marcó con una X cada color y dijo este acá y este acá. Entonces este café oscuro va profundo y este va en los relieves. Bueno, terminé la segunda vuelta. Dice que la tercera vuelta ya voy a hacer punto en relieve, ¿listo? Entonces la tercera vuelta voy a hacer un punto bajo y nos vamos con los puntos en relieve. Pongan mucha atención, menos mal es un color clarito, lo van a poder ver muy bien. El punto en relieve, yo aquí voy a terminar mi punto bajo. Sí lo voy a terminar, a ver que no se me vea por acá un hilito clarito. Acá. Termino este punto
este punto bajo, y voy a hacer lazada. Yo debo de hacer aquí en este punto, el punto bajo, pero como yo quiero hacerlo en relieve, entonces yo voy a bajar hasta la pestañita de atrás. ¿Recuerdan que les dije que era muy importante que dejaran la pestañita de atrás y más que todo en el punto anterior? Porque ahí es donde yo me voy a agarrar. Entonces, punto alto. Para hacer punto alto hay que hacer lazada. No me agarro de esta pestañita de atrás, de este punto, sino que bajo acá. Y hago el punto alto. Que el punto alto quedan 3 hilos y yo hago 3 sacadas. Una sacada, me quedan nuevamente 3, 2 sacadas y esta sería la tercera. En este caso, que esta es la tercera sacada, lo hago con café oscuro para que me quede el punto en relieve, pero claro. Y acá atrás hago aquí, aquí, en el que sigue. Recuerden que este que correspondía lo hice en punto alto. Entonces aquí hago un aumento, pero no exactamente en el que acabo de hacer porque ya lo acabo de hacer. El que sigue, hago un aumento de 2 puntos bajos. Vuelve la lazada. Hola Yanu, Vianet, buenas noches, Luz Yasmín, buenas noches, Luz Yasmín, ¿cómo estás? Termino este punto, lazada. Corresponde en este punto, pero yo bajo hasta acá y aquí me agarro para hacer mi punto alto, que es de una sacada, de 2 sacadas. Y la tercera sacada no lo hago igual porque yo necesito terminar con el café oscuro para hacer el aumento con café oscuro. ¿Difícil? Rosemary, buenas noches. No es tan complicado, chicas. De hecho, lo hemos practicado varias veces. No es la primera vez. Nosotros lo hemos hecho muchas veces este monederito. En el punto que corresponde, que es el que sigue, hacemos aumento. Acá, un aumento. Y volvemos. Lazada en el punto que corresponde, pero la parte de abajo. Una, dos y la tercera sacada es con este. En el que sigue, aumento. Y volvemos. Este es el que corresponde y lo agarramos de acá abajo. Una, dos y 3 sacadas. ¿Qué les parece complicado? No, no es complicado, es el punto de relieve que hemos hecho muchas veces. El aumento son 2 puntos bajos. El aumento son 2 puntos bajos, muchachas. Punto alto largo. Aquí corresponde el punto, pero yo me agarro de la pestañita de abajo. Y hago 1, 2 y la tercera sacada es con café oscuro. Y volvemos. Un aumento. Y nuevamente. Lazada. Este es el punto que corresponde, pero lo agarro de acá, de la pestañita de abajo. Dos sacadas. Chicas, ir adelantando todos estos trabajitos. Me pidieron un portallaves. No me comprometo a hacer el portallaves porque andamos con mucho trabajo. Pero si alcanzo a hacer el portallaves, que es un Sony, lo hacemos acá. Yo ya de hecho lo hice el Spider-Man y el Sony, pero no lo enseñé en ninguna red social. Entonces sí me encantaría enseñárselos por acá. Y volvemos. Lazada en el punto que corresponde, que es aquí abajo. Saco 1, saco 2. Rosemary, buenas noches. Novia Adriana, buenas noches. ¿Cómo van, muchachas? El que sigue es el aumento.
El que sigue es en aumento. Sí, van bien. Chicas, estaba mirando que las muchachas estaban mandando tareas del fajón, que se les dificultó mucho dibujar, pero como les digo yo, es que ese fajón no lo pensábamos dibujar. Ese fajón era para practicar y el de dibujar era el otro. Tercera sacada, sí alcanzó a hacer uno más. Profe, le envié fotos de la tapita del monedero. ¿Cuál? A ver, a ver, a ver. Ay, del que teníamos que hacer hoy en YouTube, ¿cierto? Y yo me puse a hacer, muchachas, porque es que me urge. Ah, ya hicieron las dos tapitas. Ay, qué embarrada. Nos va a tocar, muchachas, terminarlo mañana. Es que me urge este. Porque miren, les muestro cómo me quedó el mío. Es que las chicas lo están terminando. Me dijeron que no habían podido. Vean, yo ya tengo las dos. Vea, este de hecho le coloqué el cierrecito. Y entonces me dijeron, profe, no haga clase de ese, que a mí me falta una tapa. Tienen que tener las dos así. Entonces les di chance que a que se pusieran al día. Pero mañana lo colocamos. Mañana le colocamos, Yanú, el cierre. Mañana le colocamos el cierre y le pegamos el fajón a la mochila. Vea, ¿sí ve lo redondito que se ve el mío? Mire. Mañana les muestro, es que las chicas están terminando apenas, entonces me dijeron, profe, deme chancecito, porque como son dos tapas iguales, ellas tienen que tener esas dos tapas iguales para poderlo cerrar. Ana Griselda, debe ser, Delgado, hola, buenas noches, un saludo desde San José, Costa Rica, buenas noches, no sé si terminar en la 11, el mío quedó plano. No, tiene que continuar, vean, yo ahí les enseñé hasta esta vuelta, hasta esta. Y la otra, las muchachas me dijeron que ellas iban a hacer las dos tapitas hasta ahí para que yo les enseñara. A partir de ahí queda una sola vuelta. Yo se las voy a enseñar mañana para que quede así redondito. Vean. ¿Sí ve que parece un baloncito? Y mañana lo terminamos. Lo que pasa es que las chicas, profe, no lo enseñe, espere que yo haga las dos tapas. Yo las espero. Yo afán no tengo, de hecho tengo afán de hacer todos los monederos que tengo que hacer, pero entonces voy con calma. O sea, no es como el afán de que si no es ese me quedo sin nada que hacer. No, yo tengo millones de cosas que hacer en este momento. Bueno, chicos, acá hice el aumento y voy a empezar el siguiente punto. Lazada y aquí, mire, aquí pegadito al otro, pero agarrando la pestañita de atrás. Yo sé que ustedes dirán, no se ve, no se entiende. Si ustedes lo empiezan a tejer, van a entender mejor. Acá traigo mi punto, lazada y vuelve punto café. Sí, muchachos, no, yo empecé este porque me urge y no me puedo quedar sin nada que hacer. Pero no, si ustedes no ya no han hecho las dos tapitas, yo mañana tengo que cerrarlo. A mí sí o sí me toca cerrarlo mañana. Entonces, no, ya no le quedó demasiado grande y demasiado plano. Tienen que ser las dos tapitas, recuerden, las dos tapitas para poderlo cerrar. No pueden hacer menos, muchachas. Y acá seguimos en el punto que va ahí. En el punto que va el punto alto que hice anterior, ahí hago un solo punto. En el que sigue, hago un punto en relieve. Entonces, ese punto que hago ahí y el que sigue va en relieve. Pero no sé qué sigue para cortar el hilo. No, no lo puede cortar, porque yo no les terminé sino hasta ahí. Las muchachas que lo iban a hacer hasta ahí, que profe, que espere. Y yo, bueno, yo doy otra cosa. De hecho, me dijeron, profe, no haga clase en YouTube. Y yo, no, sí me toca porque tengo que empezar otro monedero, muchachas. Entonces yo les dije, no, yo empiezo la clase del otro monedero y pasado mañana ya tienen que haber terminado. Entonces quedamos con esa, que hoy ellas se ponían al día, que ya para mañana estaba terminado.
punto bajo, acá, punto bajo, 1, punto bajo, 2. Y vuelve el punto en relieve. Sí, ya no, le toca dejar por ahí para una vuelta más. Ah, no, usted le toca, sí, una vuelta, es que solo le falta una vuelta, ya no. Deje el hilo suficiente para hacer una vuelta y ya córtelo y haga la otra tapa. Tienen que tener las 2 tapas para mañana, muchachos. Porque mañana volvemos. Yo ya no les puedo dar más plazo, yo las espero. Cuando a mí me dicen, profe, estamos atrasaditas, denme una espera, yo las espero. Pero en este caso ya necesito terminar ese. Acá hago un punto bajo y vuelve el punto en relieve. 2, perdón. 2 puntos bajos y vuelve el punto en relieve. Y vuelve el punto en relieve. Acá. Y volvemos a terminar con el café oscuro. 1, 2. Y vuelve el punto en relieve. Sí, yo sí tengo las 2 tapitas, yo soy muy juiciosa, yo hice mi tarea, las 2 tapitas, hasta la acomodé el cierrecito, pero estas mujeres que no, que esperara, entonces no, yo los espero. 1 y 2. Muchachas, yo no sé si me rinde mucho o es que tengo mucho tiempo para tejer, porque yo hago de todo, de todo. Yo en un día, ¿qué no hago? De todo, muchachas. Yo la verdad tengo días donde siento que volé. Y estoy feliz porque tengo que hacer unos amigurumis. Voy a hacer este Snoopy, muchachas. Vinieron a hacerme el pedido de Snoopy, de la Mafalda y de esta chuchita. Y tengo que hacer estos son llaveros míos, pero los hizo John, de Amigo Crochetero. Mire. Entonces, los llaveros son míos, pero los patrones y las clases las enseñó John. Pero yo sí hago amigurumis, o sea, a mí me mandan a hacer lo que sea, y yo lo hago. Entonces, la señora vino y se enamoró de los 3, que ella los vio, dijo, yo los vi y yo vine, sí, que de hecho no vino ni siquiera acá. Ella vino donde una señora que me envía muchos clientes que queda como a 2 cuadras. Y la nuera de esa señora, ella viene a tomar clases. Entonces ella es muy bella y ella me envía gente. Entonces que llegó allá y no sé qué fue lo que preguntó y que la señora le dijo, vea, vaya que allá donde está esa señora, ella es maestra y ella se los hace. Pues llegó acá y los vio. No, esa señora era como si hubiera encontrado quién sabe qué tesoro y a mí mismo me mandó a hacer los 4, pero pagó estos 3. Y este que si le alcanzaba para lunes, bien, y si no, que después. Pero pidió los 4 de una vez. Entonces, no, claro. ¿Y qué hay que venderme? Y yo, no, esos me los hizo mi amigo John, jamás los vendería. Prefiero hacérselos de cero que vender amigurumis que me regalan mis amigos, nunca. John me regaló unos, esta niña Seuri Adriana, oiga, ¿dónde andará Seuri Adriana? Les di suficiente. Norma Verónica y el profe les da suficiente. Norma será sobre el tiempo que les estoy dando a las chicas. Yo hice un abiótico, me quedó lindo. Ana, uy, sí, profe, tiene un bello talento y le rinde mucho. Sí, muchachas, gracias a Dios que sí. Gloria, buenas noches. Entonces, si la señora vino, que no, que por esos amigurumis, yo no, mija, no los tengo hechos, porque esos me los dio un amigo, John, y aparte Seuri me dio unos también. O sea, John no sé ni cuál me regaló, pero John sí me regaló. Y Seuri también me trajo de regalo. Entonces yo le dije, no, son recuerdos que yo tengo de mis amigos, pero el chico que me lo regaló, él tiene el taller, el tutorial, y él explica muy bien, hágalo ahí. Entonces la señora agarró la aguja, agarró hilo y dijo, pues sí, lo voy a hacer. Muchachas, me dio tanta risa porque ella se puso a hacerlo mientras yo fui a traerles tintico. Cuando llegué dijo, no, eso está muy difícil. Si usted no me los puede vender hechos, los que tiene ahí, hágamelos. ¿Para cuándo? Y yo le dije, por ahí para el viernes le tengo porque quería ir al Snoopy. Dijo, no, pero ya quiero los 3. Y yo, para el lunes. Y dijo, bueno. Y listo, ahí mismo llegó, sacó el dinero, los pagó y ya. Ya, de una los pagó, muchachas. Entonces quedé más que feliz.
Y yo le dije, no, vea, este mucho tiene el tutorial, le mostré, él los enseñó a hacer, él me los regaló a mí. Y ella sí tenía la intención de hacerlo. Yo, vea, hágalos con el tutorial, ahí está la explicación, ese muchacho explica muy bien. No, dijo, no, eso no es para mí. Entonces, si alguien, muchachas, yo se los muestro ya hechos y alguien lo quiere hacer, tienen que ir a buscar amigo crochetero. Él tiene el tutorial. El patrón, yo no les puedo garantizar que sea de él o de otra persona. Yo sé que los hizo, me los regaló a mí y le vendió unos a Sauri que ella también me regaló otro y él tiene el tutorial. ¿Listo? Entonces, ya ahí sí tendrían que comunicarse con él. Si alguien dice, no, yo no quiero el tutorial, quiero el patrón, sí se comunican directo con él porque yo no, nada que ver con esos patrones. Sí los voy a hacer y sí los sé hacer. O sea, yo no tengo lío en hacer cualquier muñeco, pero como tal que yo saque patrones de amigurumi, no. Prefiero decirles quién tiene el tutorial o el patrón y que hablen directamente con el dueño de este tipo de patrones. Miren, muchachos, ahí está el fondo. Esta vuelta la vamos a hacer solamente puntos bajos. Ahí ya terminé, pero vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a hacer un punto bajo, un aumento, totalmente café oscuro. Uno, un aumento. Y a partir de acá vamos a hacer dos y un aumento. Uno, mejor dicho, el aumento solamente en el puntico capuchino. Nada más. En el café oscuro no. Yo estoy utilizando café oscuro y capuchino. María Luisa, hola Gloria, buenas noches. Uy, sí, muchachas, Carmen, buenas noches. Sí, no, yo les aviso porque después dicen, ay, profe, ¿dónde lo enseñó? No, eso los enseña mi amigo John, que los hace divino. Ay, ahorita sacó creo que unos pingüinos divinos, 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 divinos. Él aprovecha y le piden cosas y él aprovecha y de una vez hace el taller y me imagino que saca el patrón. Yo como mi fuerte no son los amigurumis, pues si yo me pusiera a crearlos desde cero, yo haría lo mismo. Yo aprovecharía y de una vez sacaría el patrón y sacaría tutorial. Pero lo mío, ustedes saben que son las mochilas. Yo hago de todo, chicos, de todo. Gracias a Dios, bendito sea el Señor, tengo un talento que puedo tejer desde una carpetica para el televisor hasta una hamaca si quieren. Pero mi fuerte son las mochilas y los monederos. Si hago amigurumis porque obviamente cuando se trata de pedidos, usted tiene que comer y la platica está en lo que usted venda hecho. En lo que venda hecho, la gente cree que la platica está no sé en qué. No, en lo que usted venda hecho está la platica. Pero entonces eso, mi fuerte sigue siendo las mochilitas. La señora quiere soldados, quiere policías, quiere que 100, que 1000, que no sé qué. Y yo, ay, mi hija, pida por esa boquita. No, me imagino pues que quién sabe, la señora quién sabe qué pensará, que cómo será el asunto. Entonces me pareció chistoso que yo, bueno, y si uno le pide 1000 y yo, no, usted los que quiera pedir, según el pedido, pues así mismo se van a demorar. Pero sí me pareció muy chistoso cuando dijo que sí pedía 1000. Y yo, ay, santo Dios, pedimos un mes para hacer una figura, ahora 1000. Profe, una señora quiere que le haga un bolso, pero en forma zapatico. Claro, señora Carmen, y no es complicado. Hágaselo en forma de zapatico. Chica, vamos a hacer una segunda vuelta porque yo acá no puedo agarrarme de los punticos que ya hice. Entonces voy a hacer una segunda vuelta agarrando la pestaña de atrás y haciendo, en este caso vamos a hacer uno, dos puntos bajos, un aumento. ¿Listo? Pero en punto café también. Uno, dos puntos bajos, un aumento. Uno, dos puntos bajos, un aumento. No, a uno le muestran un diseño y uno ya sabiendo hacer cosas. ¿Acaso es tan complicado, muchachas? No es cosa del otro mundo tampoco. Pero sí, usted aprende fácil si se dedica a una cosa. ¿Qué es lo que pasa con las personas que nos dedicamos a hacer tantas cosas al tiempo? No terminamos enfocada en ninguna. En cambio, si usted dedica a una sola cosa, por ejemplo, yo me dediqué a la técnica guayú, hago fajones, hago mochilas, hago de todo perfecto. Pero si uno hoy hace una mochila, pero pasan 3, 4 meses y no vuelve a hacer ninguna mochila, sino ropa de bebé.
Entonces te pierde el hilo de las mochilas. Si dentro de un año me mandan a hacer una mochila, a mí ya se me ha olvidado alguna cosa. Si me dediqué un año completo a hacer solo amigurumis, a mí ya se me olvidó de pronto las medidas de la ropa de bebé, ya tengo dudas. Y eso suele pasar. Eso pasa, entonces no hay problema, somos buenas para todos, pero sí nos toca tener claro que si nos dedicamos a una sola cosa, pues nos va a ser más fácil. Y el aumento, ¿listo? Me gusta mucho cómo queda este, como ese solecito ahí en el centro. 2 y el aumento. Aquí ya casi termino para empezar el cuerpecito. Este monedero tiene que llevar como 80 puntos o más, pero entonces ya vamos mirando cómo vamos a hacer los aumentos, muchachos, porque ya con punto de relieve, pues hay que ponerle mucha atención a los aumentos. Y acá el aumento. Señora Leonor, buenas noches. María Gamarra, buenas noches, bienvenida. 1, 2 y el aumento. 1, 2 y acá empezamos nuevamente los puntos en relieve. ¿Listo? Entonces los puntos en relieve dice que los voy a hacer punto bajo, 3 puntos bajos. Ve, muy bien. Muy bien. Entonces voy a empezar, chicos. Vamos a tejer. Esperen, yo ensayo acá si el punto bajo me tapa mucho el puntico abajo. Si no me lo tapa, lo dejo de una vez. Puntico en relieve, no, me queda bien. Entonces, punto en relieve. Punto bajo, pero acá voy a hacer punto en relieve, punto bajo detrás del puntico. Miren, ahí. Y nuevamente punto en relieve. Acá. Y volvemos un punto café. ¿Por qué, chicas? Porque el monedero, a pesar de que lleva... Espere donde lo tengo, por acá se los muestro. Busquémoslo donde Neila. A pesar, Islena, a pesar de que lleva los dos tonos, no los lleva juntos. Miren. Vean. Y acá va haciendo aumentos. Solo lleva 3 puntos en relieve. El resto son aumentos. ¿Listo? Entonces acá empezamos con un punto bajo. Café oscuro. Y vuelven los 3 puntos café claro, pero es un punto en relieve. Un punto bajo. Y un punto en relieve seguiditos, porque aquí todavía los voy a empezar a separar, pero con el punto café oscuro. Entonces, punto bajo. Miro esto de la parte de atrás y ahí me quedó bien. Y vuelvo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. ¿Sí ven cómo va quedando? Carmen, profe, una señora, sí señora, Leonor, buenas noches, María García, buenas noches, Leticia, buenas noches. Venga, que yo no sé a qué horas pasé yo todos estos hilos para acá y ellos deben de ir a este lado. Punto bajo y volvemos con los puntos de relieve. Estoy haciendo aumento, ¿por qué? Porque hago punto en relieve,
y no dejo ningún punto acá atrás libre, sino el que está acá atrás. Agarro la pestañita de atrás y hago el punto bajo. Y en el que sigue hago punto en relieve. ¿Sí ven? Entonces ahí estoy haciendo ya un aumento sin hacer aumento normales. Son pequeñas cosas, pero yo sé que ustedes con calmita, si se ponen a tejer, lo van a entender. Un punto bajo y nuevamente los tres con este gris, que es con este capuchino. Un punto bajo y acá miro el punto que está atrás, que es un punto bajo, no lo dejo libre, sino que lo hago en punto bajo y hago el punto en relieve. ¿Sí ven? Entonces ahí estoy haciendo aumentos. Christopher, buenas noches, llegaste tarde, sí, te va a tocar repetir la clase. Esta clase es de este monedero, mañana vamos a terminar este, es que las chicas me pidieron tiempo que para ellas ponerse al día, a ver, yo ya tengo las dos tapitas, vea lo redondito que quedó, esta tapita de hecho yo no la terminé, esta fue la que yo les dije, espérenme ahí, entonces yo lo que hice fue terminé esta, y mañana termino una sola vuelta que falta acá, les enseño cómo termina esa vuelta y le pegamos cierre y ya le pegamos el fajón a la mochila y listo, termina ese taller. Y continuamos con este. Sino que las chicas, vean, ustedes no se imaginan, si no fueron por ahí unas 7, profe, deme chance, yo hago las dos tapitas, profe, hágale para no atrasarme, yo hagan las dos tapas que yo tengo que hacer otro monedero urgente, meto ese y ya no se preocupen que pasado mañana nos vemos. Y listo, tan sencillo como eso. Las clases quedan grabadas y guardadas. Listo, no pasa nada, muchachas. Que no quede en el orden, no pasa nada. Yo no tengo problema que las chicas después que un enlace, ahí está. Señora Luz Leticia, buenas noches. Ah, es la señora Leticia. ¿Cómo está, señora Leticia? Acá agarrando la pestañita de atrás. Y volvemos. Punto en relieve. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo café oscuro. A mí me gusta mucho el monerito ramo. ¿Sabe qué parte no me gustan las flores? Tiene 3 capas de flores. 3 capas de flores tiene. Esa es la única que me choca. Hacer tanta flor. Pero la flor es rapidita, muchachas. Tiene 3 capas de flores porque es un monedero ramo. Y acá seguimos. Miren. Seguimos. Todos estos monederos los hemos hecho en las páginas. Todos esos monederos los he enseñado paso a paso, vuelta a vuelta en las páginas, chicas. Nosotros en la página enseñamos a pegar apliques, enseñamos a pegar piedras, todo lo hemos enseñado en las páginas. Las personas que están acá y no me siguen en las redes sociales, yo estoy como Creaciones Mari Crochet Colombia en todas las redes sociales, todas. Las sabidas, las por haber, las que vayan a ver en un futuro, todas Creaciones Mari Crochet Colombia. Y ahí damos clases desde las 5 de la tarde hasta que terminamos acá en YouTube. Que acá en YouTube se da 1 hora, así que llevamos 38 minutos. Todavía nos falta prácticamente media hora. Entonces yo empiezo a dar clases a las 5. Entonces en una parte enseño un monedero. Obviamente desde que se empieza hasta que se termina, o sea, por ejemplo, empezamos en una página hasta que se terminó, creo que como 2, 3 días, este otro lo terminamos hoy y así para todo. Lo único malo en las páginas es que se borra cada 30 días, entonces yo por eso les hago la recomendación. Si usted me sigue, haga de una vez, empieza a tejer conmigo. Y acá en YouTube sí no se borra. En YouTube la ventaja es esa, que no se borra nada, entonces esa es una ventaja muy buena para las personas de YouTube que no se eliminan. Nubia Adriana, ¿se puede hacer con menos flores? Sí, señora Nubia, pero no le va a cerrar bonito. Mónica, Vianet, se ve muy bonito todo. Ay, Vianet, ¿cómo ve mis monederos hermosos? ¡Ah! Divinos, Vianet. Mire esa cosa tan bonita. Divinos, Vianet. ¿Cierto? Ay, todo tan bonito. No, yo también estoy muy feliz porque son cositas económicas para las mamás. Esos monederos no están tan costosos para las mamás, salen más costosos con boquilla. De hecho, hasta con cierre salen más costosos. Eso les voy a colocar cordoncito. Un cordón largo, muchachas. Un cordón súper largo porque la del indio, Seuri se la llevó
para una familiar porque tenía un cordón largo y dijo, no, ella se lo cuelga atravesadito y ahí echa las llaves, ahí echa el monedero y sale a la tienda cualquier cosa. Y sí, está buena. Kelly, buenas noches, señora Islena, buenas noches. Señora Islena, está haciendo acá monederos para Día de Madres. Aprovechen, aprovechen muchachos y hagan ustedes lo mismo. Si no tienen todavía el regalo de la madre, si tienen solo lo del almuercito, entonces hágale un monederito que todavía alcanza y queda usted como un rey, queda como una reina. Quedan muy bien. Y si es para la suegra, lo mismo. A mi suegra el año pasado yo le regalé el monedero ramo. Y ella lo ama, lo tiene por allá en una repisita como si fuera un trofeo, ella lo ama. Entonces, muchachas, sí, un regalito como este es buen detalle. Punto en relieve, punto bajo, pero acá atrás, punto en relieve. Dora, buenas noches, señora Dora, bienvenida. Punto bajo y los últimos 3 punticos en relieve. Acá. Pero es que agarré un solo hilito y el problema es que se me puede despellejar. Punto bajo. Miren, chicos, que si el punto no me queda bien agarrado, ahora sí. Punto bajo. Punto en relieve. Y acá punto bajo en este café. En el último café que me queda, un punto bajo. Voy a seguir trabajando muy fácil acá para arriba. O sea, si usted hasta aquí se dio como complicadito, acá para arriba va a ser muy fácil. Donde hay un punto largo, que se ve el punto largo, ahí en esa cabecita, agarrando la pestaña de atrás, hago un punto bajo. Y en el medio, como hice 2 puntos en relieve, entonces en este medio yo busco la pestañita del café anterior. Ahí, vean. Me agarro de esa pestañita y hago mi punto en relieve. En el que sigue es un punto largo, entonces hago un punto bajo. Donde hay café, hago un café. En esta vuelta no voy a hacer eso, sino punto sobre punto. Donde hay café, hago un café. En la otra vuelta sí tengo que empezar a hacer aumentos en ese punto. Acá, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, no, punto bajo, café, y ahí sí empieza punto bajo y punto en relieve. Punto bajo, punto en relieve. Acá. Punto bajo. Y donde está el café, hago solo el café. En la otra vuelta voy a hacer aumentos todos en el café. O sea que voy a hacer en este punto bajo que estoy haciendo un solo punto, ahí voy a hacer los aumentos. Esta vuelta la hago sin aumentos porque en la vuelta anterior me quedó con mucho aumento. Listo. Entonces solo por eso. Así que mañana no vamos a continuar este. Mañana vamos a hacer el del balón. Ya pasado mañana continuamos este porque es que mis niñas estaban atrasaditas y yo siempre les doy una esperita. Yo siempre les doy una esperita a estas muchachas. Punto bajo sobre café y volvemos. Espere que se me zafó. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Les voy a dejar la otra vueltica empezada, no sé ni qué horas son para que no nos pasemos de la hora. Pero está muy chiquitico. Para que sea monedero ramo toca más grande, ¿listo? Así que no, no se me asusten de que hay, profe, no, él toca más grande. Y acá, punto bajo, punto en relieve,
punto bajo, punto bajo café, punto bajo capuchino y punto en relieve. Este es capuchino color camello. Señora Dora, buenas noches, profe, son las 9:40. Ah, no, si alcanzamos 15 minuticos más, muchachas. Sí, casi a las 10 terminamos. No, alcanzamos estos 15 minuticos. Gracias por la hora. Si alcanzamos estos 15 minutos, muchachas, para terminar esta vuelta y dejar empezadita la otra. Acá, punto en relieve. Punto bajo acá. Punto bajo. Punto bajo. Y punto en relieve. Acá. Que es la pestañita del punto café. Punto bajo. Judith, buenas noches, bienvenida señora Judith. Nosotros por acá tejiendo un hermoso monedero ramo. Punto bajo, punto en relieve. Punto bajo. Y punto bajo acá. Este monedero es preciosísimo. Precioso, precioso ese monedero. El líder dice, buenas noches, profe, usted en punto relieve tiene un bolso y cartucheras. Sí, señora. Sí, señora. Tenemos el de los bichos, tenemos el de corazones que hicimos en San Valentín. El de San Valentín, que es el de los corazones, ya se los muestro acá. Ese es punto relieve. Es que yo el punto de relieve se los he tratado de enseñar de todas las formas habidas y por haber, mírelo. Este. El que haya hecho este en relieve sabe muy bien de qué estamos hablando. ¿Listo? Ese es en relieve. Nada complicado. Ese es. Y también el de los bichos, que esa mochila en cualquier momento la enseñamos acá en YouTube porque la hemos enseñado en las diferentes páginas y usted sabe que eso se borra. Entonces, en cualquier momento enseñaremos la de los bichos acá, que esa de los bichos es divina. Sí, el de Flock, que yo le digo a mi hijo, papi, ese bicho, ese bicho. Sí, señora, es muy cierto. Ese mismo punto en relieve es el que estamos trabajando acá, así que no se pierden. Las que ya han trabajado conmigo no se pierden. Yo me quedé con ganas de hacer esa. Ay, esa es muy linda. Hoy la estaba viendo bien y dijo, ay, esta mochila es muy linda. Sí, es bella. Punto bajo, punto en relieve. Acá. Ya vamos a terminar esta vuelta. Y se van a dar cuenta cómo se va convirtiendo el monederito en algo mucho más lindo. Punto bajo. Los puntos en relieve. Son dos vueltas que se repiten. La primera vuelta que yo les mostré a ustedes, pues que se hacían un punto relieve, un punto bajo, un punto relieve. Y esta segunda vuelta que se hace un punto bajo, un punto relieve y un punto bajo. Esas dos vueltas. Acá, por ejemplo, vuelvo a repetir los dos puntos en relieve y un punto bajo. Entonces, aquí tengo punto bajo. Entonces, acá voy a hacer de una vez mi punto en relieve ya agarrando la pestañita del capuchino. La pestañita del capuchino, miren. Aquí.
de este. No agarro el punto, yo agarro solo la pestañita para que se vea ladrilladito. En el que sigue es punto en relieve, entonces hago punto bajo. El que sigue es punto bajo, entonces hago el punto en relieve agarrando la pestañita. ¿Sí ven? Por eso hay que agarrar la pestañita de atrás para que me quede esa pestañita de adelante. Acá, chicos, vamos a hacer punto en aumento. En el punto café oscuro hacemos el aumento totalmente café oscuro. El que sigue, punto en relieve, agarrando la pestañita, 3 sacadas, lazada, saco 1, saco 2, saco 3, punto bajo y nuevamente 3 sacadas, saco 1, saco 2 y el tercero con el café oscuro para hacer el aumento. ¿Listo? Y hago el aumento café oscuro. Punto en relieve, que es el punto alto largo de 3 sacadas, punto bajo y punto en relieve de nuevo, que es con 3 sacadas. ¿Listo? Nada difícil, ¿verdad, muchachas? Bueno, ya saben que esta vuelta va así y van a hacer el aumento en el café oscuro. Estos de acá no van a cambiar, él va a quedar igual. En el café oscuro es que se van a hacer los aumentos. ¿Listo? Cualquier cosa, yo termino esta vuelta y nos vemos de todas maneras mañana para, pues, obviamente seguir junticos y que no se me pierdan hasta terminarlo. Pero recuerden, mañana vamos a hacer el monedero de balón, lo vamos a cerrar, le colocamos el fajón a la mochila, damos por terminado el taller de la selección, de la mochila de la selección y pasado mañana nos vemos con el monedero. ¿Listo, muchachas? Para que seguir con el monedero. Así que terminemos la selección, que ya las chicas tejieron sus 2 tapitas y ahí sí nos vamos con este monederito todos los días sin interrupción. Chicas, que gracias por la compañía, gracias por escucharme, gracias por estar en todas mis redes sociales, las chicas que están conectadas desde las 5, gracias. Gracias, muchachas, que desde las 5 estamos dando clases virtuales y les agradezco mucho a todas las chicas que participan en mis talleres y que me acompañan desde las 5 hasta prácticamente las 10 de la noche. Uy, trabajamos mucho, somos muy trabajosas. Bueno, chicas, que Dios me las bendiga y las dejo con esa hermosa vista. Las próximas mini mochilas, ahí están. Digo próximas porque falta todavía cordón, pompón y una cargarita que puede ser una tira delgadita. Vamos a ver qué tira le hacemos. Pero sí, ahí está. Ahí está, muchachas, esas hermosas mini mochilas que las pueden utilizar como monedero, mini mochila para que las mamás tengan regalito de Día de Madres. No podemos dejar la mamá sin regalo. Ah, muchachas, tan fácil que es tener 50 gramos de hilo y tejerle una mochila. ¿Acaso es cosa del otro mundo? Gracias, chicas, que Dios las bendiga. Nos vemos mañana. No se les olvide hacer el aumento en el punto café oscuro. Hasta mañana, feliz noche.